Y Francisco Gaitán, abogado penalista y experto en derechos humanos. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por invitarme. Pues a ver, hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación una aclaración. ¿Nos podemos ya quedar pues más tranquilos y tranquilas con esta determinación de la Corte? ¿Quién quiere empezar? ¿Tú? Bueno, pues con respecto a la aclaración, y no solo a la aclaración, sino al tema específico que es la inspección de personas y vehículos, es importante empezar diciendo que no, derivado de la resolución de la Corte, quiere decir que comienzan a ser permitidas estas inspecciones. Estas inspecciones son inspecciones que están previstas en diversos supuestos normativos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quiere decir que la inspección de personas y inspección de vehículos son legales desde hace ya mucho tiempo, desde que el Código Nacional de Procedimientos Penales es vigente. Es decir, tanto la inspección de personas como de vehículos viene realizándose día a día, desde hace más de 5 años, 6 años. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente también el término de sospecha razonable es nuevo, también la Corte ya en algunos otros casos específicos ya había determinado que la sospecha razonable era necesaria para inspeccionar vehículos en un primer nivel de contacto y también personas. Porque, ya lo decían los ministros en el corte previo, que el interés de esta sospecha razonable y esta inspección lo que protege es el derecho de la colectividad a que no todo el mundo que vaya circulando por las calles pueda tener a lo mejor un arma de fuego o traiga droga o tenga instrumentos o productos, objetos del delito. Sobre todo porque estén protegidos a la luz de ciertos derechos humanos protegidos en la Constitución. No quiere decir que esto sea justo o que todas nuestras instituciones estén preparadas para hacer inspecciones sin violentar derechos humanos, pero quiere decir que es legal. Lo único que hizo la Corte fue simplemente resolver una acción de inconstitucionalidad y dijeron, estos supuestos normativos son legales y no van en contra de la Constitución. La Corte lo que tiene que hacer es un control entre lo que dice la ley, lo que dice la Constitución y específicamente lo que dice el 133 de la Constitución. Tratados internacionales y Constitución son la ley suprema de toda la Unión. Entonces, lo que hace la Corte es decir, todo lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde a lo que dice la Constitución, y los ministros dijeron sí es acorde. ¿Por qué? Porque la labor investigadora del policía y la labor preventiva del policía lo que tiene como fin es evitar que se cometan delitos al exterior. Entonces, si el policía hace su labor diligentemente, bajo una sospecha razonable, que no es un término amplio como muchos expertos a lo mejor han comentado, sino que es un concepto que se encuentra limitado también a no violar derechos humanos. Es decir, si un policía bajo una sospecha razonable realiza una inspección de personas o de vehículos violentando derechos humanos de alguna parte, esta inspección será ilícita, será ilegal y por ende no podrá derivar en un procedimiento penal. Pero ¿cómo se determina cuando hay una sospecha razonable? Tú dices que no es un término amplio. Yo la verdad es que me quedo intranquila de quién decide, cuál es el criterio que se usa para saber que hay una sospecha razonable en contra de alguien que va circulando en un vehículo, por ejemplo, Roberto. Yo no te podría dar una respuesta a eso, con mucha honestidad te lo digo. Creo que lo principal que has dicho es que hay un clima de intranquilidad ante la decisión de la Corte, como si la Corte hubiera hecho algo muy malo. Y lo que tú has dicho, Francisco, es a ver, espérense. O sea, aquí había un artículo en el Código Nacional que ya autorizaba la inspección sin orden judicial de personas y vehículos, y la Corte acaba de decidir que eso es constitucional, ¿no? O sea, ustedes tranquilos, no es culpa de la Corte, ya el Poder Legislativo había decidido que esto estaba bien, y como quiera, como que escuchamos esta decisión, y lo que traemos todos en nuestro inconsciente es, no se puede confiar en la policía en México, ¿no? Y entonces ahora sin orden judicial me van a inspeccionarme mi vehículo. Y es curioso porque cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú confías en el Poder Judicial? En encuestas se les ha preguntado, ¿confías tú en la policía? Pues el mexicano te dice, no confío ni en el Poder Judicial, ni confío en la policía. Entonces, pues, ¿por qué te preocupas, no? ¿Qué tranquilidad te da que además de todo pueda haber una supervisión judicial de la inspección de la actuación de la policía? Yo creo que hay que dar unos cuantos pasos atrás y decir que México está en un contexto de muchísima impunidad. Según la encuesta que hace la organización para la que trabajo, World Justice Project, hacemos 113,000 entrevistas cada 2 años a personas comunes y corrientes en la calle. Son 113 países y los entrevistamos sobre temas de Estado de Derecho y les preguntamos pues, cuáles son los niveles de goce de derechos que hay en sus países. México, en los niveles de impunidad en los que estamos en el lugar 96 de los 113 países que el World Justice Project encuesta para construir su índice de Estado de Derecho. O sea, estamos súper mal, de la patada, peor que casi todas las naciones del mundo.
hay tanta impunidad porque la policía no tiene una capacidad para hacer su trabajo, o no los estamos dejando hacer su trabajo. Y parte de los argumentos que los ministros estaban exponiendo hoy es que pues quieren facilitarle a la policía o confirmarla en sus capacidades de hacer su trabajo. Yo creo que es una decisión, digamos, en un sentido correcto. O sea, creo que la policía debe poder inspeccionar vehículos, debe poder inspeccionar personas, y sin embargo es una decisión pues con sus limitaciones, y son limitaciones muy grandes. Pero las limitaciones no provienen de la decisión de la Corte. Las limitaciones provienen de que el Código Nacional de Procedimiento Penal es una ley sumamente escueta, muy flaca en cuanto a cómo regula las facultades de investigación de la policía. Les puse por ahí, no sé si se los pasé a ustedes, un gráfico que quisiera que pongan en la pantalla, pero lo que hice fue contar la cantidad de veces que el Código Nacional de Procedimiento Penal menciona la palabra juez, Ministerio Público, policía. Y la policía es mencionada 44 veces en toda esta ley, ¿no? Entonces, la autoridad con la que más vamos a interactuar, que es la policía, es la menos regulada por nuestra ley nacional penal más importante, ¿no? Eso te habla de que, pues bueno, un policía lo que quiere es tener claras las reglas del juego. Si yo voy a inspeccionar a una persona, voy a abrir un auto, voy a entrar a un espacio privado, voy a entrevistar a una persona, ¿cómo lo voy a hacer? Y pues ahí tú ves 44 palabras, 44 menciones a la policía, y si tú ves la inspección de personas, está regulada con... No, sí, yo te entiendo lo que dices, pero el argumento de hay que dejar a las policías hacer su trabajo sonaría muy bien en otros países donde las policías son confiables. Aquí también se han hecho estudios, y lo sabemos todos, de la cantidad de la falta de profesionalización de las policías, de cómo funcionan mal, de cómo muchas veces están involucradas en el crimen organizado. Lo vemos ahora en Jalisco con la desaparición de los 3 italianos, bueno, por no mencionar el caso Ayotzinapa, que ya conocemos tanto, pero es un asunto que sucede. Entonces, claro que genera temor decir... Y con razón. ¿No? La policía va a poder hacer esto, que no es que sea culpa de la Corte, efectivamente, pero sí genera preocupación, Francisco. Retomo un poquito el tema de la sospecha razonable y el periodo de construcción en el que nos encontramos respecto al sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio es nuevo, no lleva mucho tiempo operando en nuestro país. Y esencialmente la policía, ya sea investigadora o policía preventiva, es una parte fundamental del sistema. Evidentemente nuestro sistema de contrapesos en México tiene que empezar a impulsar para que todas las partes procesales puedan empezar a hacer su trabajo de mejor manera. Estamos en un periodo de conocimiento entre la sociedad y un sistema que respete derechos humanos. Pareciera que ya nos habíamos acostumbrado a que el sistema mexicano no respetara esos derechos y que nosotros como ciudadanos no pudiéramos exigir el cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, lo que dice el primero constitucional. Entonces, por eso los ministros de la Corte también te dicen, oye, ciudadano, no te preocupes, porque la autoridad tiene estas cuatro obligaciones derivadas del primero constitucional. No van a limitar derechos humanos al momento en el que te inspeccionen. Ya decía algunos ministros en la sesión, este tipo de resoluciones se van al caso concreto. Por ejemplo, me acaban de robar y el ratero se fue en un coche negro. Cuando le decimos a la policía, se fue en un coche negro, la policía podrá rodear algunos cuadrantes y parar a todos los coches negros que estén ahí. Si nosotros nos ponemos muy estrictos, decimos no me revises porque mi coche negro... No hay orden judicial. De una u otra manera, a lo mejor puedes dar con el asaltante, puedes dar con los objetos robados, puedes dar con la posesión ilegítima de un arma de fuego, y con eso paraste a 4 coches negros. Entonces, los ministros también decían, oye, vámonos al caso concreto, y en ese caso específico no estaríamos hablando de una violación. Y de no hacerse así, podríamos tener un ciudadano inconforme diciendo, los policías no hicieron nada, no pararon a nadie, no persiguieron ningún coche negro, y entonces existe la impunidad. Pareciera ser que tenemos como ciudadanos a veces este tema de que no estamos conformes con una resolución que pareciera que nos violenta derechos humanos, pero que si la vemos desde otro aspecto, a lo mejor nos está beneficiando. Bueno, lo que pasa es que esta discusión en la Corte se da a partir de preocupaciones expresadas por la CNDH, por el IFAI, sobre varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero particularmente este artículo que se discutió era el más polémico, el 251. No era una oportunidad para que la Corte, pusiera sobre la mesa pues mira, algún replanteamiento. Yo creo que la Corte siempre tiene la oportunidad de decir algo más sustancial de lo que a veces dice.
Y aquí lo que a mí me hubiera gustado que la Corte dijera es, bueno, a ver, pero ¿a qué tienes derecho tú cuando te inspeccionan tu vehículo, no? A que te den pues, un inventario de lo que te encontraron, porque al rato lo que sucede es, a veces te siembran pruebas. Es que lo hemos visto cantidad de veces. Hay una falta de claridad acerca de cómo tiene que hacer su trabajo la policía. Y la Corte, con esta decisión, no está resolviendo ese interrogante. Cómo entrevistar personas, ya sean testigos o personas acusadas, cómo ingresar a un espacio privado, cómo, qué sé yo, hacer escuchas telefónicas. Todo esto, sobre todo esto falta claridad y falta más densidad normativa, más palabras, más como un guión más claro acerca de cómo el policía tiene que hacer todo esto. Y la fuente de la desconfianza que tenemos en la policía tiene que ver con esta falta de claridad en las reglas del juego. Entonces los policías, pues, a veces lo que está sucediendo es que caen en una inacción, o sea, no saben qué hacer. Tú le dices, me robaron el coche negro, etcétera, y ellos no saben, y como no leen sentencias de la Suprema Corte los policías, ni podemos esperar que las lean, pues no tienen claridad acerca de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, y el resultado hoy por hoy es que México tiene uno de los peores índices de impunidad en el mundo. Tenemos una fuerza policial bastante numerosa y al mismo tiempo poca capacidad o mucho temor pues de la policía para intervenir. Ese es el mensaje general que yo oigo cuando platico con policías y he entrevistado a varios de ellos, ¿no? Bueno, pues les agradezco a los dos que hayan estado en línea. Gracias, Francisco. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Olivia. Hacemos una pausa.